Química en 2 minutos. El tema de este video es el rendimiento teórico, utilizando el ejemplo anterior. La pregunta cambia: ¿cuántos gramos de dióxido de carbono se podrán obtener teóricamente en esta reacción? En el ejercicio anterior vimos que en esta reacción el reactivo limitante es el O2, por lo tanto las 64 UMAS ya las tenemos. Necesitamos las sumas del dióxido de carbono que corresponden a 44 UMAS. Teniendo estos dos datos podemos calcular el rendimiento teórico. Recordemos que UMAS también podemos representarlo a través de gramos, para que mis unidades queden igual, gramos con gramos. Vamos a utilizar dos metodologías para responder el problema. La primera metodología es por factor unitario, donde necesitamos los 400 gramos de O2, que este es el reactivo limitante. Colocamos 400 gramos de O2 fuera de nuestro problema o de nuestro factor, y dentro del factor vamos a poner las unidades que tenemos afuera, que en este caso son gramos de oxígeno con gramos de oxígeno. Pero nos vamos a la ecuación, a los gramos de la ecuación, que para esta ecuación los gramos del O2 son 64 gramos. Arriba vamos a colocar los gramos correspondientes al compuesto que yo estoy buscando. Multiplicamos 400 gramos por 44 y el resultado lo dividimos entre 64, y esto nos da un total de 275 gramos de CO2 o de dióxido de carbono. Eliminamos gramos de oxígeno con gramos de oxígeno si nuestra unidad resultante es gramos de dióxido de carbono. El otro método a utilizar es por regla de 3. En la regla de 3 necesitamos entender que si 64 gramos de oxígeno me producen 44 gramos de dióxido de carbono, los 400 gramos de oxígeno, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono podrán producirme? Y esto lo relacionamos con una regla de 3, en el cual los 400 gramos de oxígeno los vamos a multiplicar por los 44 gramos de dióxido de carbono. Ese resultado lo vamos a dividir entre los 64 gramos de oxígeno. Para dejar planteada la ecuación, tenemos 400 gramos de oxígeno multiplicados por 44 gramos de dióxido de carbono, todo esto entre 64 gramos de oxígeno. Eliminamos gramos de oxígeno con gramos de oxígeno y nos da exactamente el mismo resultado, 275 gramos de CO2. Y estas son las dos maneras de calcular el rendimiento teórico de una reacción.